libro de Romanos. Vamos al capítulo 14, versículo 5. Vamos a leer la palabra del Señor. Y vamos a leer del verso 5 hasta el versículo 10. Leemos la palabra de nuestro Dios. Amén. Romanos capítulo 14, versículo 5 al versículo 10. Amén, ¿lo tenemos? Romanos capítulo 14, verso 5 al verso 10. Vamos a leer todos unidos, todos a una sola voz leemos la palabra de Dios con la bendición de los tres más grandes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lea conmigo. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, porque juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Padre celestial, gracias te damos, mi Dios, por esta palabra que nos regalas en esta hora. Te pedimos que la misma, oh Dios, sea trayendo bendición, edificación a cada uno de nosotros, Padre celestial. Nos ponemos en tus manos, oh Dios, y rogamos tu bendición, que tú nos enseñes, nos hables, nos dirijas conforme a tus propósitos, conforme a tus planes. Señor, bendícenos de manera especial. Estamos delante de ti, rogamos tu ayuda. Gracias, Padre. Edifícanos, Dios, con tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito a que se siente, mi hermano, alabando y glorificando el nombre del Señor, dando gloria a Dios, porque Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, mis hermanos, a continuar hablando con este tema que estamos trayendo, esta serie, mejor porque son varios temas, titulado Mandamientos a la carta, invalidando los mandamientos de Dios. Y estamos tomando los 10 mandamientos y llevándolos a nuestra actualidad, confrontándolos con nuestra vida hoy en día, si debemos seguirlos practicando o no, ¿verdad? Si están vigentes o no. Ya hemos hablado cómo estos mandamientos, hermano, siguen vigentes a través de Cristo, que es el cumplimiento, quien es el Señor, ¿verdad? Y en especial estamos hablando del cuarto mandamiento. Recuerde que el primero de los 10 mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. El segundo es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice Éxodo capítulo 20, hablando del segundo mandamiento. El tercero de los mandamientos es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y estamos hoy estudiando a lo largo del día, lo hemos hecho en nuestros cultos, hablando del cuarto mandamiento, que nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová toda la obra que hizo, y el séptimo descansó. Hablando acerca de ese día de reposo. Ya hemos estado hablando, mis hermanos, acerca de cómo se guardaba la ley del día de reposo, cómo aún en una ocasión apedrearon a un hombre por no guardar el día de reposo. Pero aún así, Cristo fue el cumplimiento de toda la ley. Incluso
del día de reposo. Recuerde que Él nos dijo que era Señor del día de reposo y Él se ha convertido en nuestro reposo. Ahora, hay muchas personas, especialmente los que practican guardar el día de reposo. Ya vimos a través de la palabra de Dios que nosotros, hermano, no tenemos necesidad de guardar días de reposo, porque todos los días son del Señor. No existe para nosotros ahora un descanso en el día, porque Cristo es nuestro descanso, Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestro Shabbat, y descansamos en Él, y nuestras cargas las ponemos en Él. Así que no tenemos necesidad nosotros ahora de descansar, hermanos, en un día o reposar en un día, porque todos los días debemos vivir en santidad para Dios. Cristo es el cumplimiento de la ley y es el reposo hecho carne, hecho realidad. Y si nosotros estamos en Cristo, no estamos mandados a guardar días de reposo, lunas nuevas, fiestas, nada de eso que el pueblo judío guardaba debido a que no habían conocido a Cristo, quien es la realidad de la sombra que era la ley. Cristo es el cumplimiento de esa ley. Ahora, nosotros que estamos en Cristo, que hemos venido ahora a Cristo, Cristo es nuestra ley, Cristo es nuestros mandamientos. En Cristo se cumple todo y nosotros vivimos para Él. El guardar días para nosotros no aplica, número uno, porque nosotros somos gentiles y no judíos, ¿verdad? Y cuando miramos la palabra de Dios, no hay esa aplicación para nosotros. Pero mire que los que guardan el día sábado, usted sabe que están los judíos, están los adventistas, están ahora los judaizantes, cristianos evangélicos que ahora resultaron guardando el día sábado, y todos ellos, hermano, dicen que nosotros estamos mal, que nosotros guardamos el día domingo y no el sábado. Y quiero decirle que nosotros, hermano, guardamos todos los días, guardamos nuestro corazón, guardamos nuestra mente, guardamos nuestra vida del pecado, pero no es el día que nos santifica a nosotros. A nosotros nos santifica es Cristo, y Cristo es mayor que el día de reposo. Por eso era que Jesús tenía tanta confrontación con los fariseos el día de reposo. ¿Por qué? Porque para ellos era el mandamiento más importante, guardar el día de reposo. Y supuestamente el día de reposo no hacían nada, pero nada de lo que no les convenía. Cuando les convenía sí hacían, ¿verdad? Y por eso Jesús tiene que hablar fuertemente con ellos. Pero mire que aquí nos habla claramente de las personas que hacen diferencia. Y dice el verso 5 allí, que uno hace diferencia entre día y día. O sea, para unos dicen que el sábado es el día de reposo. Nosotros no decimos que algún día sea el día de reposo, porque no es un día de reposo para nosotros. Para nosotros el reposo, el Shabbat, es Cristo, no un día. Que las personas que guardan el sábado dicen que nosotros guardamos el domingo. No lo guardamos. Tenemos el domingo para congregarnos, pero no lo guardamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos congregamos como hoy, un domingo, porque era costumbre de la iglesia primitiva que después de la resurrección de Cristo empezaron a reunirse el primer día de la semana. Usted sabe que el primer día de la semana que fueron allí al sepulcro y Cristo había resucitado, y siempre el primer día de la semana históricamente la iglesia se reunió. ¿Por qué? Porque ya no estaban ligados a la ley del Shabbat, porque empezaron a convertirse los gentiles que no eran judíos. Pero no estamos llamados a guardar la ley judaica, estamos llamados a guardar la ley de Dios, y la cumplimos en Cristo. Al vivir para Cristo, estamos allí cumpliendo los mandamientos. Por eso es que el Señor lo resumió en dos. Eran dos tablas y Él las resumió en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Allí reunió, dice que la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque la reunió en Él. Y cuando nosotros vivimos en Él también estamos guardando
todo lo que decían los mandamientos. Porque yo le pregunto, ¿usted cómo guarda los mandamientos? El primer mandamiento dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si usted vive en el Señor, usted no va a tener dioses ajenos, usted vive en Él, está en Él es su único Dios. Que el segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Sabemos, hermano, que la idolatría ya no va con nosotros, que ahora Cristo, ¿verdad?, es nuestro Dios, es nuestro Señor, y no necesitamos imágenes de nada para poder adorarlo. No nos postramos ante nada, solo ante el Señor. Entonces ahí estamos cumpliendo. Que el tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. Si nosotros estamos con el Señor, vivimos con Él, tenemos una relación con Él, ¿será que nos vamos a tomar el nombre de Dios en vano? No, no lo vamos a hacer. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué sucede allí? Si nosotros vivimos en el Señor, Él es nuestro reposo. ¿Y qué estamos haciendo? Guardando en este caso el reposo que es Cristo. Es nuestro reposo. Por eso no necesitamos nosotros estar un día diciendo que hay que guardar el día, y el día yo no parto un plato y los otros días parto toda la vajilla. No, no se trata de días. Se trata del reposo, recuerde, y el reposo es Cristo para nosotros, para los que nos ha alumbrado Cristo, ¿verdad? Porque hay gente que otra vez está guardando días de reposo porque no le ha alumbrado la luz de Cristo. Los judíos, ellos siguen guardando ¿qué? Los días, porque no les ha alumbrado la luz de Cristo. Siguen guardando las fiestas judías, hebreas. ¿Por qué? Porque no les ha alumbrado la luz de Cristo. Todo lo que había en el tabernáculo, todos los enseres, las vestiduras, las fiestas, todo ese simbolismo y significado, todo eso es Cristo. Todo eso nos llevaba a conocer a Cristo. Ahora, si todo eso nos hablaba de Cristo y usted ahora conoce a Cristo, pues ya para qué va a necesitar, hermano, ¿verdad?, volver otra vez, como dice allí Pablo, a los antiguos rudimentos, cuando usted ya conoce a Cristo. Y por eso Cristo ahora es nuestro reposo. Pero dice aquí que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Pero dice, cada uno esté plenamente convencido en su mente. Convencido. ¿Usted necesita guardar días de reposo? No, porque Cristo es nuestro reposo. Para los judíos, ¿necesitan guardar el día de reposo? Sí, necesitan guardarlo ellos. ¿Por qué? Porque ellos no conocen a Cristo. No conocen todavía el reposo. Entonces, ¿qué hacen? Guardan el día de reposo porque no conocen el reposo. Nosotros que conocemos el reposo que es Cristo, vivimos para Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante ver, mis hermanos, que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. No juzgamos a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos no han querido abrir el corazón a Cristo. Y por eso, como no conocen a Cristo, pues no saben que Cristo es el reposo, el descanso, el Shabbat, es Él. Porque por mucho, hermano, que usted pase un día sin hacer nada, ¿eso le quita los problemas? ¿Eso lo sana? ¿Eso lo renueva? ¿Eso lo restaura? Para nada. Pero si usted está en Cristo, ¿le quita los problemas? ¿Lo sana? ¿Lo restaura? ¿Lo renueva? Entonces, ¿cuál reposo es mejor? Es Cristo. Cuando conocemos a Cristo, hermano, no tenemos necesidad de guardar días de reposo, luna nueva, fiesta judía, nada de eso. ¿Por qué? Porque ahora Cristo es nuestro reposo. Mire, tan interesante lo que dice Gálatas capítulo 4. Yo quiero que me acompañe allí en esta cita para continuemos estudiando este tema tan maravilloso. Gálatas capítulo 4, verso 9 al 11 nos dice, mire esto: mas ahora, conociendo a quién, a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros
que haya trabajado en vano con vosotros, le decía Pablo a los Gálatas. ¿Por qué? Porque resultaron ellos que no, que querían otra vez volver a guardar los días de reposo, volver a guardar otra vez todo ese ritualismo que guardaban antes de conocer al Señor, y resulta que todo eso era para que conocieran a Cristo. Pero ahora conocieron a Cristo y resulta que los Gálatas otra vez a judaizarse. Entonces Pablo dice, pero ¿qué estamos haciendo? Como que he perdido el tiempo enseñándoles a ustedes que ya no guardamos ni días, ni meses, ni tiempo, ni nada de eso que se guardaba ya en la ley. Ya no lo hacemos porque ahora tenemos a Cristo. ¿Pero qué les dice? Me temo que haya trabajado en vano, que ustedes como que no han entendido que si tenemos a Cristo, tenemos todo. Él es la solución para todo. Ahora, sabemos que somos salvos por gracia, porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. No somos salvos por obras de justicia. Entonces, si no somos salvos por obras de justicia, porque hay gente que quiere volver a los rudimentos de la ley, a guardar la ley otra vez. ¿Para qué? Si nosotros no somos salvos por ley. Nosotros somos salvos es por Cristo. Tenemos la salvación, un regalo de Él. La ley no pudo salvar a nadie. Nadie pudo cumplirla, solo Cristo la cumplió. Así que ¿a quién salvó la ley? A nadie. ¿Cómo hay gente hoy que quiere otra vez volver a esclavizarse? Volver a los rudimentos pasados, volver otra vez a guardar allá los días, a volver a guardar el día de reposo, a guardar las fiestas, a volverse judaizantes, cuando nosotros conocimos a Cristo. Ahora, lo más extraño de esto es porque si quieren volver a los viejos rudimentos, ni siquiera los cumplen completos, guardan el sábado a medias. Mire, otra de las cosas que tienen allí, por ejemplo, no comen cerdo. ¿Sabía eso? No comen cerdo. ¿Por qué? Porque según la ley lo prohibía. Pero ¿sabe usted que cuando el Señor prohibió, y no era solo el cerdo, usted encuentra en el libro de Levítico la gran lista que había de animales conocidos como animales inmundos? No era solo el cerdo, eran muchísimos. Todos los que tenían pezuña hendida no se podían comer. Pero ahí también está, por ejemplo, el conejo, ¿sí? Y muchos dicen el cerdo no, pero comen conejo, o comen muchos de esos animales que están en esa lista. Recuerde que el Señor les dio esa dieta de que no podían comer animales inmundos, era porque ellos iban a atravesar el desierto. Y para atravesar el desierto necesitaban la dieta que Dios les puso, que era con maná y con animales limpios. ¿Por qué? Porque si no, iban a morir todos en el desierto. Y el Señor les puso esa dieta, pero después que salieron del desierto, ya llegaron a la tierra prometida, ya cambió la dieta. Ya el Señor les dijo, las cosas son diferentes. Mire, Dios es tan grande y tan bueno que siempre a través de la historia desde que creó a Adán, Dios le ha dicho al hombre qué debe comer. Cuando Adán y Eva y empezaron los primeros hombres, Dios les dijo que todo árbol, toda semilla era para comer. Desde el principio de Adán y Eva hasta Noé, toda la gente era vegetariana. Comían hojas, plantas, semillas, era lo que comían. Pero cuando viene el diluvio, el Señor vuelve y les cambia la dieta y les dice, ahora, aparte de todos los vegetales y todas las verduras y todas las raíces y todo lo que comen, ahora tienen que incluirle carne. Y les dice, todo animal que se mueve será para comer. Dios les cambia la dieta. ¿Por qué les cambia la dieta? Porque también la atmósfera había cambiado. Y ahora los rayos ultravioleta del sol después del diluvio entraban a la tierra y causan la oxidación en los alimentos. Por eso la manzana, cuando usted la corta, al ratico se pone negrita, porque se oxidó.
Y esa oxidación, hermano, ahora que es producida por los rayos ultravioleta, cuando usted come esos alimentos, usted está consumiendo esa oxidación. Pero ¿qué es lo que debe hacer usted para que eso no le afecte en su cuerpo? La dieta que Dios dejó. ¿Y cuál era? Comer carne. Porque la carne tiene las enzimas que son capaces de destruir todos esos rayos ultravioleta y oxidación que entra a nuestro cuerpo. Y por eso el Señor dijo, ahora deben comer carne. Y el Señor les cambió la dieta. Cuando atraviesan el desierto, Dios les dice, ahora van a comer esto y no van a comer estos animales inmundos. Pero recuerda cuando está Pedro en una ocasión y el Señor le baja un lienzo y había, dice que de todos los animales allí, y Pedro vio allí hasta cerdos ahí, y le dijo el Señor, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, no, ¿cómo voy a comer eso si eso no es limpio? Esos son animales inmundos. ¿Y qué le dice el Señor? Lo que yo santifiqué, no lo llames tú inmundo. Y estaba hablándole de dos cosas importantes. Uno, acerca de la alimentación, que podía comer de todo, siempre que lo haga, dice la Biblia, con acción de gracias, porque la oración santifica los alimentos. Pero segundo, le estaba hablando de los gentiles también, que iban a recibir ahora la palabra de Dios. Pero Dios le habla allí del comer. Estas personas judaizantes dice que no pueden comer cerdo porque es animal inmundo. Pero lo que Dios santificó no se puede llamar inmundo. Mucha gente, hermano, están tomando la ley, pero a su manera. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 16 y 17 nos dice. Hebreos 9, versículo 16 y 17. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Ve? Y por eso Cristo murió. ¿Para qué? Para que el testamento tuviera validez. Al morir Cristo en la cruz, ahora el testamento es válido porque murió por nuestros pecados. Por eso ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada ¿cómo? ¿Qué dice ahí el texto? ¿Cómo será llamada? Adúltera. Es que hoy, como en las novelas, hermano, dicen que ay, tan afortunada, ¿sí? Hoy la llaman tan afortunada, dejó el marido y se consiguió otro. No, para Dios, ¿qué es? Adúltera, dice. Adúltera la llama el Señor, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Mediante qué? Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora ¿qué? Estamos libres de ¿qué? Libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo
de la letra. Hermano, es demasiado claro lo que el Señor habla acerca de la ley, de cómo nosotros somos libres. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, porque Cristo murió y ahora nos ha hecho libres de la ley. Cristo vino a darnos un mejor pacto. ¿Por qué? Porque el pacto antiguo fue invalidado por este nuevo pacto. El antiguo pacto fue desechado porque los judíos lo invalidaron al no cumplirlo. Por eso dice allí, estamos libres de la ley, no bajo el régimen viejo de la letra. ¿A qué se refiere el régimen de la letra? ¿A qué? La ley. Recuerde que la ley fue la letra. Ese era el régimen, ¿qué? Viejo. Pero ¿a qué estamos nosotros ahora sujetos? Al nuevo. ¿Y el nuevo cómo es? Del Espíritu, dice ahí el versículo. O sea, hablándonos de Cristo. Cristo es ¿qué? Es el pacto nuevo. Él. Ya la letra, hermano, queda inválida. ¿Debido a qué? A que Cristo se hizo carne. Él es el cumplimiento. Él es el cumplimiento de la ley. Él es el reposo. Él es el cumplimiento de los mandamientos. Ya no la letra. Por eso le digo que cuando estamos en Cristo, cumplimos todos los mandamientos. Si le obedecemos a Él, cumplimos todos los mandamientos. Si vivimos realmente en Él. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos libres de la ley, no bajo el régimen viejo de la letra, sino ahora estamos en Cristo, en el nuevo pacto, el del Espíritu. Ahí estamos nosotros como hijos de Dios. Pero sigamos mirando. Hebreos capítulo 8, versículo 6 al verso 12, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 8, verso 6 al 12, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, hablando de la ley, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Recuerda que el segundo es Cristo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ¿qué pasa? Ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está ¿qué? Próximo a desaparecer. ¿Hablando de qué? Del viejo pacto, de la ley. Así que no estamos bajo la ley. Cristo vino a darnos un nuevo pacto. El pacto primero fue invalidado por los israelitas porque no cumplieron, y por eso Dios se desentendió de ellos. Ahora, aquí explica el pasaje de que Dios no desechó a Israel. ¿Por qué? Porque esa promesa que todos conocerán es una promesa, dice que después de estas cosas todos conocerán. ¿Y a qué se está refiriendo? Al milenio, al tiempo en que Dios tratará nuevamente con su pueblo.
Y allá dice que no habrá necesidad que uno le diga al otro, conoce al Señor. ¿Por qué no habrá necesidad? Porque el Señor va a reinar allá, Él en vivo. Allá estará. ¿Para qué le van a decir, ay, usted tiene que recibirlo en su corazón? No, Él va a estar vivo, reinando en Jerusalén. Por eso no necesitan decirle a alguien, venga, conózcalo. No, mire, allá está. Nosotros, en cambio de los judíos todavía no conocen al Señor. ¿Lo conocerán cuándo? Cuando Él regrese en la segunda venida y establezca el milenio, y entonces todos lo conocerán. Pero yo le pregunto, ¿alguno de aquí conoce al Señor? Claro, todos lo conocemos. Sabemos que está en nuestra vida, que es real, es verdadero. Por eso es que nosotros ya no estamos bajo la ley, porque conocimos ¿a quién? Al Hijo de Dios, al Señor, y no estamos ligados ni atados a la ley. Por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos que el viejo pacto, todos los ritualismos del viejo pacto, porque eran bastante, hermano, las cosas que tenían que hacer, los rituales que tenían que hacer, todas las cosas que tenían que practicar, todo eso es parte de ese viejo pacto. Y por eso, sea el día de reposo, sea el comer cerdo, sea el circuncidarse, cualquier cosa de la ley que fue dada al pueblo judío, no estamos obligados a seguirlo. ¿Por qué? Porque ya conocimos al Señor. No necesitamos el camino para conocerle. El camino para conocer a Cristo era la ley. La ley llevaba a Cristo. Pero si usted ya conoce a Cristo, ¿necesita el camino para conocerlo? No. Por eso nosotros que ya conocimos a Cristo, no necesitamos el camino de la ley. No necesitamos guardar, hermano, días de reposo, luna nueva, fiestas que hacen allá los judíos. Nada de eso, ni ritualismos, ni cosas como esas. Ya no lo necesitamos guardar. ¿Debido a qué? A que ya Cristo es todo en nosotros. Ya lo conocimos. Ya sabemos quién es, ya vivimos en Él y Él vive en nosotros. Llegamos a Cristo, ya no necesitamos el camino de la ley. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Por eso, en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 17 nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mire, en la incircuncisión de la carne, nosotros no somos como los judíos que tienen que circuncidarse. No lo somos. Estamos en la incircuncisión de nuestra carne. Pero dice el 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sombra de lo que ha de venir. Ahora, nosotros, hermano, sabemos que ya no practicamos nada de eso. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió por nosotros, limpió nuestros pecados. Incluso nadie nos puede juzgar por comida. Dice ahí la palabra del Señor. Ni siquiera si usted come cerdo. Si usted quiere, hermano, cómalo. No pasa nada. Lo único que la Biblia habla, hermano, cuando se hizo el concilio allá en Jerusalén, lo único que declararon allí los apóstoles, dijeron que no coman ahogado ni sangre. Sangre, sí, no podemos comer, ¿no? Por eso esas morcillas que llaman, hermano, que hacen con sangre, nosotros siempre las hacemos a un ladito. No comemos eso. ¿Por qué? Porque eso sí lo prohibió Dios. Eso sí está vigente.
no comer sangre ni ahogado. O sea, ¿por qué ahogado? Porque el animal ahogado, la sangre le queda en su cuerpo. Y en la sangre, hermano, es que están todas las enfermedades, todos los males, y por eso la sangre había que desecharla. Por eso cuando se come gallina o pollo, se le pasa el cuchillo y que salga la sangre, y ahí sí, no como algunos que solo le dan la vueltica ahí al pescuezo y le dejan toda la sangre. No, dice la Biblia que no podemos comer ni sangre ni ahogado. Es la única limitante. Si usted quiere comer, hermano, que por allá había un somormujo y usted se lo quiso comer, cómaselo. Sí, sáquele la sangre y cómase el somormujo ese. No pasa nada. Que cerdo, que hormigas, que lo que quiera usted comer, hermano. El Señor dijo que todo, la carne, todo animal que se mueve, dice, os será para comer. ¿Sí? Todo. Y allí es lo que el Dios le dijo a Noé, todo. Toda carne os será para comer. Por eso, allá en China, hermano, se comen de todo. Arañas, ratones, cucarachas, de todo lo que se mueve, ¿verdad? A nosotros nos parece como, ay, Señor, ¿verdad? Pero hay, hermano, en lugares donde todo, y estarán pecando, está haciendo algo mal. No, Dios dio libertad para que coman todo lo que quieran, hermano. Todo usted puede comer, solo que no tenga sangre allí en su cuerpo ni ahogado. Ahora, recuerde que todo esto es sombra de lo que había de venir, y fue ese nuevo pacto que tenemos ahora. Mire en Gálatas capítulo 2, y seguimos estudiando este pasaje. Gálatas capítulo 2, versículo 3 al 5 dice, Gálatas 2, 3 al 5. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, mire esto, ni aun Tito, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Mire, Tito era uno de los que fue posteriormente pastores allí. Tito, dice, era griego, pero ni aún fue obligado a circuncidarse. Y era uno de los cercanos a Pablo, Tito, ¿verdad? Tenemos la carta a Tito. No fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley. ¿Y quién está hablando? Pablo. Y era en ese tiempo. Y no fue obligado a circuncidarse. Hoy, toda esta gente que se está, hermano, judaizando, ahora que se van a circuncidar, que van a guardar el Shabbat, que ahora una cantidad de cosas, hermano, que ya no estamos nosotros mandados a guardar. Gálatas capítulo 2, verso 14 al 16 dice, mire esto, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Más claro no puede ser. No estamos bajo las obras de la ley, ya no guardamos la ley, ya no vivimos bajo la ley. ¿Por qué? Porque somos justificados. ¿Es por quién? Por Cristo. Somos libres en Cristo. Ninguno puede ser justificado por guardar la ley. Llámese por guardar el día de reposo, o llámese por abstenerse de alimentos, o por circuncidarse, o cualquier otra obra de la ley. No, somos justificados es por la fe en Cristo Jesús. Mire, si por las obras de la ley
¿Cómo guardar el día de reposo? Como guardar el día de reposo, no comer cerdo, somos justificados. Si fuéramos justificados por guardar el día de reposo, si fuéramos justificados por no comer ciertos alimentos o por circuncidarnos, entonces yo pregunto, ¿para qué murió Cristo? Si fuéramos justificados por las obras de la ley. Por eso es que las obras de la ley no tienen validez, porque Cristo es el que nos justifica. Él fue el que murió para darnos justificación. Pablo llama a los Gálatas insensatos por devolverse a las obras de la ley. Gálatas 3, 1 al 3, mire cómo les dice Pablo aquí. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesús ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Mire cómo llama a los Gálatas insensatos. ¿Por qué? Porque se estaban ahora otra vez judaizando. Ahora otra vez que practicando las fiestas y guardando el sábado y haciendo una cantidad de cosas que son obras de la ley. Hermano, eso es como si usted, que ya salió de la iglesia tradicional, y otra vez volviera a echarse la crucecita, y otra vez a volverse camandulera, y otra vez, hermano, por favor, ya el Señor nos libertó de todas esas cosas. Ya salimos de la idolatría, del pecado, de todo eso. ¿Cómo íbamos a volver otra vez a eso mismo? Donde éramos esclavos del pecado. Así pasa con la ley. ¿Cómo vamos a volver nosotros otra vez a ser esclavos de la ley, cuando nuestra ley ahora es Cristo? Él es nuestra ley. Y mire que aquí todos, dice que todos los que dependen de las obras de la ley son malditos, porque el que no permanece en todas las cosas de la ley será maldito. La pregunta es: los que practican la ley, guardan toda la ley. Mire lo que dice Gálatas 3, 10 y 11. Ahí mismo, Gálatas capítulo 3, verso 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿están qué? Bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué está diciendo? Maldito el que no guardare todas las cosas de la ley. ¿Pudo el pueblo de Israel guardar todas las cosas de la ley? No pudieron, ni uno. Solo Cristo fue el único que pudo guardarla. Nadie más. Entonces, ¿qué pasó? Todos eran malditos. En cambio ahora vivimos por la fe, no por las obras de la ley. Porque muchos que son judaizantes y que quieren guardarla, dicen que se habla de la ley talmúdica o de la ley oral, dicen algunos, que esa fue la abolida. Pero el pasaje anterior se trae abajo esa postura, porque dice todas las cosas escritas en el libro de la ley. No se habla de una ley oral, no se habla de una ley escrita, sino de toda la ley. La ley encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe, fuera dada a los creyentes. Gálatas 3, 21 al 25 dice: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesús, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley,
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Así es venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Ahora, si ya somos salvos, si ya conocimos a Cristo, si ahora Cristo es el cumplimiento de la ley, si en Él se cumple todo, ¿por qué volver otra vez atrás a los rudimentos? A volvernos judaizantes, a volvernos practicantes de la Torá. Bueno, de la Torá sí, porque es precisamente el Pentateuco, pero volvernos allí practicantes, hermano, de guardar días de reposo, de guardar las fiestas, de vestirnos como judíos. Hay gente que lo está haciendo y se están volviendo allá otra vez. ¿Qué pasó? Dejaron a Cristo para irse a practicar la ley. Y lo hacen, les repito. Yo conozco gente que antes era cristiana y ahora usted lo ve con una kipá, con un talit, los ve hablando de la Torá, del Tanaj, de los Nevijini, Ketuvini, hablan de mucho término judío. Eso habla, hermano, que retrocedieron, no conocieron a Cristo, se devolvieron otra vez a los viejos rudimentos. Gálatas 4, 8 al 11 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Por eso dice allí el Señor en Gálatas 5, 1 al 7: estad pues firmes, iglesia, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis sujetos al yugo de esclavitud. Y dice aquí: yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, el que se circuncida. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Mire lo grave que es cuando la persona se pone a decir que no, que es que yo voy a ser judaizante y yo soy ahora otra vez practicante de la ley. ¿De dónde han caído? De la gracia, hermano. Y la gracia es la que nos trae salvación a nosotros, porque somos salvos por gracia. ¿Cómo alguien cae de la gracia? ¿Por qué cae de la gracia? Porque se devuelve otra vez a practicar los rudimentos y a vivir que la ley, que me voy a circuncidar y que voy a ahora guardar el sábado y que ahora voy a guardar una cantidad de cosas que ya los que estamos en Cristo, ya estamos en la gracia, ya salimos de allí. Hermano, la ley era como la escalera para llegar a la gracia, a Cristo. Pero hay unos que dejaron a Cristo, dejaron la gracia y se volvieron a los rudimentos. Por eso dice: de la gracia habéis caído. Y dice el 5, Gálatas 5:5: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión tampoco, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Así que, mi hermano, no estamos justificados por la ley, pues nosotros por el Espíritu aguardamos la fe, por fe. Por eso, toda la ley, dice el Señor, dice Pablo allí en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo así? Toda la ley. Así es. Toda la ley se resume en amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos guía, y a los que guía no están bajo la ley. Porque dice Gálatas 5:18: pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué pasa? No estáis bajo la ley. O sea, si usted quiere estar en la ley, ha caído de la gracia.
Si usted quiere volverse practicante de la ley, pues ha caído de la gracia. Pero si usted quiere estar en el Espíritu, ya no está bajo la ley. No hay ley. Ahora, muchos dicen que ahora se tienen que circuncidar para guardar la ley, para guardar el día de reposo, para no comer cerdo, para guardar toda la ley. Pero Gálatas 6:13 dice: porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Gálatas 6:15: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. El que cree es justificado ya no por el cumplimiento de la ley, sino por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, en Hebreos 13:39, mire lo que dice allí, libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 39. Dice: y qué de todo aquello de lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Por la ley no pudieron ser justificados. La ley no justificó a nadie, pero Cristo nos justifica a todos. Por eso, ya cuando la iglesia estaba establecida, surgió la secta de los fariseos que decían que había que circuncidarse y guardar la ley. Y en Hechos capítulo 15, versículo 4 al 6, nos habla allí de lo que pasó precisamente con los fariseos. Hechos 15, 4 al 6. Dice: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero mire, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Dice Hechos capítulo 15. Después de reunirse los apóstoles y los ancianos, determinaron lo siguiente. Hechos 15, 28 al 29. Pongan atención lo que salió de esta reunión, porque querían que los nuevos cristianos se circuncidaran. Hechos 15, 28 al 29 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis pasarlo bien. Mire, habían los fariseos que habían convertido, decían que todos los creyentes gentiles somos nosotros que no somos judíos, que se habían convertido, que tenían que circuncidarse y guardar la ley. Pero se reunieron los apóstoles, se reunieron los ancianos de la iglesia, todos se reunieron y ¿qué determinaron? ¿Cuál que circuncidarse? ¿Cuál que guardar la ley? No, dice, no les vamos a imponer ninguna carga, la ley era una carga. No les pusieron ninguna ley. ¿Qué les dijeron? Guárdense de qué? De sacrificado a los ídolos. Nosotros no comemos cosas sacrificadas a los ídolos. Comidas que sean sacrificadas a los ídolos. Que usted sepa que una comida se la sacrificaron a un ídolo, a una imagen, a lo que llaman un santo. Nosotros no comemos eso. ¿Sí? Por eso cuando se hacen, por ejemplo, bautismos, confirmaciones que se ofrecen, hermano, a ídolos, no participamos de esas comidas. No lo hacemos porque dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Pero además, recuerde, de sangre. ¿Sí? Eso que toman sangre y que pichones, ¿qué llaman eso? Y preparan, hermano, allá las morcillas con eso. Nosotros no comemos sangre, ¿verdad? Entonces comemos lo que llamamos rellenas cristianas, sin sangre, ¿verdad? De esas comemos nosotros, pero sin sangre, porque acá nos está diciendo, absténganse de sangre. También absténgase de ahogado, que es un animal que se mata y no se le saca la sangre.
Eso es un animal ahogado. De fornicación. Era otra de las cosas que debían abstenerse. Dice, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. ¿Por qué? Porque si ya conocimos a Cristo, en Cristo se cumple toda la ley que era necesario guardar estas cosas. Y ya estaban cumpliendo la ley, los días de reposo, las fiestas, todo lo que era la sombra de Cristo. Y por eso dicen los apóstoles y los ancianos, ¿para qué le vamos a poner más carga? ¿Para qué los vamos a poner que a guardar la ley y los rituales y todo eso cuando conocieron ya a Cristo? Por eso, hermano, es un gravísimo error la gente que hoy se está volviendo disque judaizantes. Otra vez, hermano, a esclavitud, cuando Cristo nos llamó a libertad. Así es en cuanto a la alimentación, eso es lo único establecido por los apóstoles. Por las obras de la ley, ningún humano será justificado, ningún ser humano. Ahora, Romanos 3:20 dice, mire este verso tan importante, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así que, por eso, hermano, no guardamos esos rituales, ni días de reposo, ni nada de esto. Por eso, allí, hermano, algunos de ellos citan que el día de reposo es un pacto perpetuo, porque lo dice Éxodo 31:16. Mire lo que dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Si usted observa claramente el verso, está aclarando para quiénes deben guardar el día de reposo perpetuamente. ¿Quiénes son? Ahí lo dice el texto. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Por eso ellos todavía lo guardan, porque todavía no conocen a Cristo. Y cuando nos muestran este versículo, mire que el guardar el día de reposo es un pacto perpetuo. Lo primero que vemos, hermano, claramente es que fue dado ¿a quién? A los hijos de Israel. La pregunta ¿es usted judío? ¿Es hebreo? ¿Sí? ¿Para guardarlo? Nosotros somos el Israel espiritual, pero no somos el Israel físico, allá los judíos que guardamos el pacto perpetuo, no. Somos gentiles y por eso no aplica para nosotros. Ahora, si lo llegáramos a hacer y decir, no, es que yo tengo ascendencia judía, mi apellido es como por allá de esos lados. Pero ¿qué pasa? Incluso si lo fuera, ya analizamos que Jesús se hizo fiador de un mejor pacto. Mejor el pacto de Cristo. Ahora dice perpetuo, y perpetuo es para siempre. Entonces se contradeciría la Biblia cuando nos habla de que nosotros ya no estamos llamados a guardar los días de reposo, lunas nuevas, todo esto. No, lo que pasa es que ahí habla claramente que el pacto perpetuo es para los judíos, para Israel, para los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque ellos sí siguen guardando el pacto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo aparezca en su segunda venida y venga a la tierra y establezca su reino allí en Jerusalén en el milenio. Allá es donde termina ese pacto con ellos, porque conocerán a Cristo. Con nosotros es diferente porque somos gentiles, y como ellos no le conocieron, Él los hizo a un lado y nos abrió la puerta a nosotros. Recuerde que Él dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y entonces nos dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes le recibieron? Nosotros, ¿verdad? A los que creen en su nombre. ¿Quiénes creen en su nombre? Nosotros. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros.
Somos hijos de Dios. Nos abrió ese espacio porque ellos no le conocieron. Y por eso nosotros como gentiles tuvimos la opción primera de conocer a Cristo. Primeros, hermano, conocimos a Cristo. Ya conocimos a Cristo, ya no necesitamos la ley. ¿Por qué los judíos necesitan la ley? Porque no han conocido a Cristo. Ellos siguen esperando a un Mesías, a un Salvador. Nosotros ya conocimos al Mesías y Salvador. Ya no necesitamos nada de eso. Por eso, hermano, es importante ver que ese estatuto perpetuo era exclusivo para los israelitas, para los hijos de Israel. Lo dice allí claramente. Ahora, por eso dice Mateo 25, 17 al 19, hablando el mismo Señor Jesucristo, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, él tenía que cumplir con la ley. De hecho, fue el único que la cumplió. Pero una vez que murió y resucitó, se hizo fiador del nuevo pacto. Y cuando dice que ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla, es correcto, porque no pasará. Falta por cumplirse muchas cosas de la Escritura: el arrebatamiento, el milenio, el Armagedón, la gran tribulación, todo eso, hermano, falta por cumplirse y se tendrá que cumplir. Por eso en este pasaje, dentro de lo que conocemos como el Sermón del Monte, allí Jesús habla de los mandamientos, y de los que habla, que se resumen en amar al prójimo como a sí mismo y amar a Dios con todo el corazón. Esto habla Mateo 25. Y por eso el guardar el día de reposo, ese guardarlo fue aún desde antes de la ley. Mire que en Génesis capítulo 2 verso 3 dice: bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Dios fue el primero en reposar. Él reposó, él lo hizo. Y estamos hablando antes de la ley. También dice Éxodo 16, 26: 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es de reposo, en él no se hallará. Y estamos hablando allí en Éxodo 16, 26. Ahora, muchos hablan que todo esto es ordenado antes de la ley, pero en Génesis 17, 20 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón. Así que todo al que mandaban a circuncidarse después de la muerte y resurrección de Cristo tendría razón, porque usaron el mismo argumento de decir que todos debían guardar la ley, cuando Cristo es el mediador, recuerde, y fiador del nuevo pacto, y ya nada de esa ley aplica para nosotros. Ahora, mis hermanos, para terminar, es importante ver que Dios ordenó a Israel guardar ese Shabbat hecho para los judíos, y que lo guardaran. Y por eso muchos guardaron este día de reposo, porque era ley de Dios. Ahora, es importante entender que cuando hablaba de Shabbat, ya lo expliqué en uno de los cultos anteriores, hablaba de descanso. Hoy día los judaizantes y adventistas y gente que quiere, hermano, decir que hay que guardar el sábado, lo guardan, pero no como es. Ellos guardan, hermano, el sábado, y resulta que el verdadero Shabbat se guardaba desde la tarde del viernes a las 6 de la tarde hasta la tarde del sábado a las 6 de la tarde. Así se guardaba el correcto Shabbat. No es solo el día sábado, no. Por eso recuerde, esto no se trata de días,
Se está entonces ¿qué? Quebrantando. Todos aquellos que dicen que lo guardan, quebrantan el mandamiento porque solo guardan parte del sábado judío. Y eso es lo absurdo de estos mandamientos judíos, que intentan mezclar el cristianismo y ni siquiera lo hacen como se debe hacer. No lo guardan, hermano, como se debe guardar, si de verdad lo quisieran guardar, pero no lo hacen bien. ¿Qué están haciendo, hermano? Echándose más cargas encima, porque no es así ni siquiera que se deben guardar. Por eso nos queda claro que no somos justificados, hermano, por obras, sino por fe. No somos salvos por guardar la ley o parte de ella, como hacen algunos. No nos salvamos ni nos condenamos por guardar o no guardar algún día. No nos salvamos ni nos condenamos por comer o no comer. El hombre, dice Romanos 3:28, es justificado por fe, sin las obras de la ley. Romanos 4:14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Recuerde que no son los de la ley los herederos, somos los de la gracia. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Por eso, Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y termino con Santiago capítulo 2, verso 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por eso, hermano, de nada sirve ponernos ahora otra vez a guardar el sábado, a no comer cerdo. ¿Por qué? Porque igual está infringiendo la ley. Eres infractor de la ley. Quebrantan la ley, quebrantan el día de reposo, quebrantan todo lo que decía la ley. ¿Por qué? Porque se ponen a supuestamente cumplirla y lo que hacen es invalidar toda la ley. Por eso nosotros preferimos vivir en Cristo, caminar con Cristo, estar en Él, porque Él, Cristo, es el cumplimiento de toda la ley. En Él se cumple toda la ley. Y si usted está en Cristo, es esa nueva criatura que ya no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gálatas 5 habla de eso. Ya no practicamos las obras de la carne que son para los que están en la ley. Vivimos en el fruto del Espíritu, que es para los que están en Cristo. Por eso, si estamos fuera de la ley, vivimos ahora para el Señor. Así que, mi hermano, vivamos para Dios, vivamos en Cristo. Todos estos mandamientos tienen cumplimiento en Cristo. Recuerde, ya usted no necesita guardar día de reposo, porque nuestro reposo es Cristo. El reposo se hizo para descansar del trabajo. Recuerde que nuestro descanso es Cristo. Él es nuestro Shabbat, nuestro descanso. En Él descansamos realmente. Recuerde, Él es el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando descansamos en Él. Por eso no se deje engañar, hermano. No se deje allí meter cucarachas en sus oídos diciendo que usted tiene que guardar otra vez el sábado. Y si usted no guarda el sábado, usted se va para el infierno, se va a condenar. No, señores, aquí la palabra es clara cuando nos habla a todos aquellos que ya llegamos a la gracia de Cristo. No nos vamos a caer de la gracia. No vamos a volver a los viejos rudimentos, sabiendo que ya conocimos a Cristo, que es el fin de toda la ley. Y no necesitamos volver, hermano, otra vez a guardar aquellas cosas, aquellos rudimentos que ya Cristo nos dio y nos hizo libres de todas las obras de la ley. Ahora vivimos por fe en Cristo. Ya no guardamos ninguno de esos rudimentos. Vivimos para la honra y la gloria de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Recuerde que estos mandamientos, hermano, son como estamos hablando, no es como la gente los quiera hacer ver, no son a la carta, como dice el tema,
No son mandamientos a la carta, no. Son los mandamientos que Dios dejó y como están establecidos en la palabra de Dios. No como cada uno los quiere aplicar y los quiera vivir y decir: ahora yo me volví judaizante, ahora me voy a circuncidar, ahora voy a guardar las fiestas, ahora voy a guardar el día de reposo. No. Recuerde, si usted lo tiene a Cristo, ya lo alcanzó, ya alcanzó la gracia de Él, y viva por fe para la honra y la gloria de Él. ¿Cuántos decimos amén? Póngase de pie, por favor. Padre celestial, tú que estás en medio nuestro, te pedimos, Dios, que te glorifiques con poder. Te pedimos que nos ayudes. Bendícenos. Glorifícate en nosotros. Ayúdanos a vivir para ti. Dígale: Señor, ayúdame a mantenerme en la gracia que tú me has dado. A no caer de la gracia, sino mantenerme en la gracia, en la libertad que Cristo nos ha dado. A vivir para Él, a honrarle a Él, a tener una vida agradable a Él. Vivamos para el Señor. Vivamos para Dios. No invalidemos los mandamientos del Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Oh Señor, te adoramos, te bendecimos, Padre celestial. Glorifícate, Señor amado. Vamos, levanta tus manos y dile al Señor: aleluya. Aleluya. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no te puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, y eres todo para mí. Fiel amigo, mi dulce caminar. Dígale: quédate conmigo, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Atrás. Dígale: Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, mi dulce caminar. Ven y quédate conmigo, Jesús. quédate conmigo, No quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver, dile, y no quiero volver